paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre tierno y misericordioso, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Este texto nos presenta la creación de Naamán, un pagano a quien Dios sana de la lepra por intercesión del profeta Eliseo. El orgulloso general sirio sabrá responder con gran humildad y agradecimiento al Señor. Escuchemos con atención este interesante relato. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amor y
San Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo sobre el tema del sufrimiento, le invita a mantenerse fiel a Cristo y dar a Dios la gratitud debida por los beneficios de la redención. Escuchemos atentos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Lucas presenta el relato de la curación de 10 leprosos. De estos, solo el samaritano, el extranjero, regresó para manifestar al Señor su agradecimiento por la curación. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y le gritaban, le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en alta voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano:
levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdone nuestros pecados. Te amamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Digno de todo honor, digno de toda alabanza. Quiero vivir, Señor, de verdad en tu santa unción, con el don de tu Espíritu, para poder alabar, glorificar, exaltar y gratificar tus bondades, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Danos la gracia de vivir siempre agradecido con tus dones, sobre todo con el don de la vida, con el don de estar en tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea Dios uno y trino, hoy y por siempre. Amén y amén. Hoy me entrego a ti, a su obra en mí. Úsame, Señor, tu siervo quiero ser, quiero vivir. ¿Dónde quiero vivir? En tu santa unción. Hoy me entrego a ti, haz tu obra en mí. Úsame, Señor. Tu siervo quiero ser, quiero vivir. En tu santa unción. La sangre de Cristo nos cubra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Bien, queridos hermanos, espero que todos hayan puesto atención a la lectura, porque cuando venimos a la Eucaristía siempre es muy importante las dos partes que componen la Eucaristía: el pan de la palabra y la mesa eucarística. Las dos son importantes. No puede haber una sin que falte la otra. En esta primera parte siempre es una invitación al cuestionamiento, a que nosotros podamos revisar cómo es nuestra relación con el Señor. Hoy, como ustedes ya han podido escuchar, ¿cuál es la palabra clave que aparece hoy? Si pudiéramos ponerle un título a la homilía o a la reflexión, ¿qué nombre le darían? ¿Qué cosa? Agradecimiento, acción de gracia. Muy bien, ya eso es importante. Pero siempre tenemos un problema, que a la mayoría de la gente, y sobre todo en nuestra sociedad de hoy, nos cuesta mucho el ser agradecido.
da la impresión que nosotros pensamos que tenemos las cosas ganadas y por la cual no hay que dar gracias. Pero estamos totalmente equivocados. La primera gratitud por la que debemos estar aquí es el don de la vida. Esa es la primera gratitud. Yo existo porque una voluntad suprema que llamamos Dios me llamó de la nada a la existencia. Entonces yo tengo que vivir en deuda constante con Dios. Más aún, Dios en su pedagogía quiso que como ofrenda dada a Él y como don de Él para nosotros, celebráramos una liturgia que perdura y va a perdurar hasta la eternidad. Esa liturgia es la Eucaristía. Y literalmente la traducción de Eucaristía significa acción de gracia. Diga al que está a su lado, usted viene a la acción de gracia, esa es la Eucaristía. Usted viene a la acción de gracia. A eso venimos. Y sin embargo, los templos permanecen vacíos, sobre todo los domingos. Dios nos da 6 días de la semana, ¿no? Para que podamos trabajar, hacer todo lo demás, pero dedicarle un día por lo menos a la acción de gracia. Y ese día hay mucha gente que se excusa, no tengo tiempo, tengo que lavar, tengo que arreglar las cosas para el lunes. No. Eso significa que no estamos muy claros en nuestra visión y en nuestras convicciones cristianas. Por eso, asistir a misa no es solo obligación, es necesidad. Tenemos necesidad de ser agradecidos. Aquí nadie debe sentirse obligado, sino más bien agradecido. Vengo porque tengo motivos para agradecerle a Dios. Pues bien, la primera lectura que hemos escuchado, un libro mío, el libro de los Reyes, nos habla de un general que sufrió la lepra, una enfermedad que hasta hace pocos años se pudo haber controlado porque era también contagiosa, y es contagiosa. Pero la lepra siempre representó en la Biblia el sinónimo del pecado. Es decir, una persona leprosa siempre era cuestionada a saber qué maldición recibió, qué mal hizo para tener esa enfermedad. Y era tan seria esta enfermedad que habitualmente a los leprosos lo aislaban. Así como nosotros tuvimos con la pandemia, ¿verdad? Estábamos aislados. Entonces, en ese aislamiento, como no había cura, salvo que ocurriese un milagro que no era habitual, porque uno podía morir de esa enfermedad. Una enfermedad terrible, porque te iba, así como la persona se iba desfigurando, se le caía la carne y olía mal. Entonces, sinónimos de pecado, vivían alejados, otros cerca de los cementerios, en fin. El que tenía la enfermedad ya estaba como condenado a morir. Resulta que este leproso, Naamán, de Siria, era pagano, desesperado por buscar cura, le habló uno de sus sirvientes, decía, mira, hay en Israel un hombre, un profeta, ve a consultarle, no pierde nada con eso. Nos dice la historia que el hombre partió, pidió permiso al rey y se embarga de Siria a Palestina, es decir, donde estaba el profeta, y allí se encuentra con el profeta, y el profeta no lo recibe, sino que le manda un enviado y dice, dile que se bañe 7 veces en el río. Y el hombre se enfureció. Miren cómo a veces podemos nosotros reaccionar ante los pedidos que Dios nos prueba en la fe. Dios nos prueba en la fe. Dice, ¿acaso en mi tierra no hay Dios más bello que esto? Y este me manda que me vaya 7 veces. Y el hombre ya se volvía a su país otra vez molesto, como diciendo, perdí mi tiempo. Pero el sirviente le dijo, oye, pero tú no pierdes nada. Prueba. Y reacciona. Se mete en el río 7 veces y de pronto el milagro. Su piel se va regenerando. El hombre va viendo que está ocurriendo el milagro. Y efectivamente se cura. Milagrosamente, porque es Dios el que cura.
Dios siempre es el que cura. Podemos ser instrumentos, pero el que hace los milagros es el Señor. Esto hay que tenerlo bien clarito. No fue el profeta, fue el Señor. Entonces dice la Escritura que el hombre en agradecimiento va y le dice, ¿cómo te puedo pagar esto? No. Las cosas de Dios no tienen precio. Aquí pueden haber dos interpretaciones, ¿no? Porque a veces cuando uno hace un favor, la tendencia es de estar pendiente de que me paguen el favor de ellos. Y eso es pura humanidad. De manera que el profeta era claro de que él no era el que había obrado más, sino el Señor. Por eso no, yo no quiero nada. De hecho, perdonen el comentario, ¿no? ¿Cuántos favores en el ministerio nos toca hacer? Que si nosotros cobrábamos por lo que hacemos, imagínense, pero yo no puedo cobrar porque una persona venga pecadora o haya cometido. De hecho, uno siempre se encuentra con personas. Ayer que estaba predicando en la Santísima Trinidad, se me presentó una persona que yo ni sabía. Me dijo, Padre, a través de usted Dios obró un milagro para mí. Me quedé como, no es la primera vez que me pasan estas cosas, ¿no? Ya me contó la historia. No voy a estar porque no quiero desviarme, pero yo decía, bueno, gloria a Dios, dele gracias al Señor por lo que hizo en su vida. Yo no recuerdo dónde y en qué circunstancia, y así lo recuerda muy bien, y quería dar gracias a Dios por ese favor recibido. Pero no fui yo, fue el Señor. De eso me ha pasado muchas veces. Bueno, a donde quiero entrar, porque tampoco uno debe sentirse, bueno, te hice un favor, eso vale tanto, por Dios. Ahora, una persona, cuando siente realmente que tiene que dar gracias, como la Eucaristía, ¿no? Uno dice, hey, yo no puedo pagarte esto, y por más que te dé, no es lo que te doy, sino la expresión de mi gratitud. Quiero expresarte mi gratitud. Y efectivamente, el profeta se negó a recibir lo que quería darle, y dice, no, tranquilo. Entonces él a su vez dice, bueno, permíteme recoger tierra de este pueblo, porque ahora he reconocido que el verdadero Dios es tu Dios. Él venía con otros dioses y esos dioses no le habían servido. Y entonces dice, me voy a llevar tierra de tu tierra porque sé que tengo que construirle un altar al Dios de Israel. Qué belleza, ¿no? O sea, demostrar en acción de gracia a ese Dios que se le había revelado. La pregunta es, porque nos debemos que cuestionarnos, ¿así soy yo con Dios con los favores recibidos? ¿Cuántos de ustedes que tuvieron el COVID, después de haberse curado, hicieron una misa de acción de gracia? No levante la mano. Solamente para ponerle, ¿cuántos de ustedes dicen, Señor, gracias porque me sosteniste? ¿Cuántos se nos fueron? Dimos gracias a Dios por eso. Que yo pude haber, como si gente que estuvo hospitalizada, gravísima, casi se muere. Pero al final el Señor dijo, no era tu turno, porque todos tenemos un turno, un día, una hora que nos vamos. Pero en la vida hay que aprender a ser agradecido. Gracias a Dios nosotros en toda la pandemia nunca dejamos de celebrar la misa. Aunque todas las hermanas y el padre estaban enfermos, seguíamos celebrando la misa. Acción de gracia. Si no teníamos nada que perder. Así que si una se moría, la enterramos y bueno, acción de gracia. Así de sencillo. ¿Entienden? Entonces, hay que ser agradecido. Agradecer a Dios sus bondades. No hay cosa más hermosa que la gratitud. Así entramos entonces en la segunda lectura de San Pablo, la carta a Timoteo, donde Pablo cuando escribe, ustedes se acuerdan que estaba en una finca con todos los bienes pagados, ¿verdad? Era una especie de resort. Estaba ahí, ¿verdad? ¿Viste? Y que sí. No, ¿dónde estaba? En la cárcel. Estaba preso. Y esto es importante. Estando en prisión, Pablo dice, estoy con esta cadena, pero soy libre. Qué hermoso sentirse libre aunque puedas estar encadenado. Y esa forma de agradecer, ¿y qué es lo que Pablo le comunica a Timoteo? Le comunica la necesidad de que él vea que su sufrimiento, su encarcelamiento, era una ofrenda en favor de ¿quién? De los siervos de Dios. O sea, de los redimidos, de los que han experimentado.
O sea, sufría como una ofrenda por los demás. Así es tu sufrimiento. Cuando ustedes tienen un achaque, una prueba, un dolor, un sufrimiento, ¿se lo ofrecen a Dios o se quejan de Dios? ¿Por qué me mandaste a mí esa enfermedad? ¿Por qué no se la diste al vecino? ¿Por qué yo? Es una palabra que muchos repetimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Los santos llegan a entender esto. Los santos, los que van por el camino de la santidad. Teresa de Ávila decía, entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Porque si tratas a tus amigos de la manera como nos trata, es decir, en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba, es que estamos bien. Y son pocos los que se dedican a ser agradecidos en la prueba, en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento. Ahí se demuestra que somos verdaderamente almas oferentes, almas víctimas para la gloria de Dios. Amén. Y tu sufrimiento ofrecido tiene mérito reparador. ¿Qué quiere decir eso? No por mí, por la salvación de otras almas, porque ese es como cuando tú pones en el banco un depósito o un plazo fijo que te va ganando intereses. Cuando ustedes están ofreciendo, usted está ganando interés sin darse cuenta, pero un día el Señor te va a mostrar cómo tu ofrecimiento ayudó a salvar a fulano, a fulana. El Señor te lo mostrará en el cielo. Ya te lo mostrará. Hay un caso muy famoso, creo que ustedes habrán escuchado el testimonio de Gloria Polo, una mujer colombiana que casi muere por un impacto de rayo, un rayo que le cayó camino a la universidad donde trabajaba, doctora Gloria Polo. Estuvo con nosotros aquí. Ella nos mostró el efecto, en un momento se quitó un poco la camisa que tenía para mostrarnos las heridas, las secuelas. Ella literalmente quedó muerta. El testimonio es hermoso. Pero dice que en su momento, ella que pensaba que ya la vida se le acababa, pero miren cómo somos los seres humanos. Un detalle que ella cuenta, que mientras estaba en el hospital, en emergencia, dándole los primeros auxilios para tratar de salvar esa alma, ella tenía un anillo muy precioso que le había regalado a su marido, y ella decía, ay, si me van a quitar el anillo. O sea, que estaba más apegado al bien material que a su propia vida. Pero no puede pasar. Hay gente que se está muriendo y está pensando, ¿y quién está cuidando el negocio? Como el cuento de los judíos, ¿no? Él va preguntando por cada uno de sus hijos. ¿Y fulano dónde está? Dice, está. ¿Y entonces quién cuida el negocio? Estamos más preocupados por lo material que por la salvación del alma. Triste, ¿no? Pero es realidad. Gente apegada al dinero, gente apegada a las cosas, en vez de estar agradecido con Dios. Y el testimonio de Gloria Polo dice que un campesino de las montañas de Colombia vio un periódico cuando fue al mercado y compró las verduras. Cuando llega a la casa que va desenvolviendo, vio una fotografía y de lo que había ocurrido. El hombre se empezó a leer y se dijo a sí mismo, Señor, sin conocer ni saber nada, solamente el impacto de ver que esta persona había sido tocada por un rayo que le iba a matar, yo te pido que le des una oportunidad y te prometo, yo no sé cuántos kilómetros de distancia había donde vivía el campesino, pero había prometido ir al Cristo de Buga para ofrecer, sin conocer a la persona, un sacrificio, una ofrenda por esa persona para que le devolviera la salud. Fíjense ustedes, ¿somos así? ¿Soy capaz de sacrificarme por la vida de otro sin conocerla? Es un amor extremado, un campesino colombiano. Lo cuento así como ella lo contaba, ¿no? Y dice que un día, cuando ya se recupera, el Señor le dijo, ¿tú sabes por qué estás viva? Porque escuché el clamor de un hombre que oró por ti. El Señor escuchó el clamor. Y ella quería conocer al hombre. Y el Señor dijo, no. Porque si lo conoces aquí, no tendrá ningún mérito en el cielo. ¿Ven? O sea, porque uno dice, ay, quiero conocerlo. Ay, quiero. Para pagar. No. Dios es el que paga.
Y paga muy bien. Dele gloria a Dios. Dios paga muy bien. Siempre paga bien. Pero si tú estás en la mezquindad, si tú estás en tus intereses y cuando hacen un favor, estás esperando que voy a recibir, que me van a dar. Desgraciadamente la sociedad en que vivimos se mueve así. Estamos pronto a entrar a la política. La gente va a vender su conciencia por un tanque de gas, por unos bloques, por cemento. ¿Qué hay para mí? Ese es el refrán de los panameños. ¿Qué hay para mí? Dame, yo te doy. La fe no se puede mover así, hermanos. La vida de un creyente no puede estar condicionada a entregar mi conciencia. Tengan mucho cuidado, porque lo que pase de aquí a la elección y los que ustedes elijan no se estén quejando después, porque ustedes son los responsables. El poder está en el pueblo, no en los diputados, no está en el parlamento, no está en la presidencia. El poder emana del pueblo. Pero si un pueblo está confundido y está solo buscando intereses mezquinos, no se queje. No se queje. Este país, nuestro querido país, tiene tantos recursos que aquí nadie debe estar pobre. Aquí nadie debe estar faltándole el pan. Aquí nadie tendría que tener necesidad de que nos dieran subsidios si el dinero se administrara bien y si los impuestos se utilizaran bien en provecho de todos. Desgraciadamente ponemos gente y tenemos la culpa porque estamos viendo a ver qué hay para mí, para el bolsillo. Y así una sociedad está infectada. Por eso voy a decir algo muy duro. Todos somos leprosos aquí. Todos tenemos lepra. Es decir, somos pecadores. Sinónimo de la lepra es el pecado. Es el pecado, somos pecadores. La buena noticia es que todo leproso puede ser sanado. Amén. ¿Y cómo puedo ser sanado? Cuando soy capaz de vivir lo que dice el Evangelio de hoy. ¿Eran cuántos leprosos? 10. Eran 10. 10. Es una historia real. No es una parábola. Hay que diferenciar cuando son parábolas y cuando son historias. Es decir, que el mismo Jesús vivió y la cuenta como para que a nosotros nos sirva de ejemplo. 10 leprosos. Pasaban por allí y empezaron a gritar porque ya habían oído de la fama de Jesús, obviamente. ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros! No es malo pedir un favor, porque pedir un favor también nos hace humilde. Hay gente que no le gusta pedir favores. Cuando tú pides un favor, es porque tienes la necesidad, y eso se llama humildad. No olvide que humildad es ser humo, polvo. Eso es humildad. Tener el valor de decir necesito. Hay gente que por su soberbia, por su orgullo, no quieren pedir favor, aun cuando se estén comiendo un cable. Porque el orgullo lo mata más que la humildad. Porque están enfocados en lo suyo. ¿Y por qué tengo que rebajarme? Escúchame bien. A mí me ha tocado ver gente que fueron, en su momento ya algunos partieron, muy prepotentes. Tenían humanamente todo lo que uno puede pedir. Pero usted sabe lo que es estar postrado en una cama y que los demás tengan que hacerte lo que tú con orgullo solías hacer solo sin que nadie te ayudara. Hasta voltearte de la cama, porque a veces ya estás en una posición de parálisis que otro tiene que venir a ayudarte. ¿En qué quedó tu orgullo? ¿En qué quedó tu soberbia? ¿Tu arrogancia? ¿Qué sabe usted de cuál va a ser su destino de unos pocos años? ¿Qué enfermedad vas a tener? ¿Qué sufrimiento? Porque en la vida no se puede vivir sin sufrimiento. Entiéndanlo bien. Todos, tarde o temprano, vamos a sufrir de algo. De algo vamos a sufrir. Pero el sufrimiento no es una desventaja. El sufrimiento, cuando tú lo asumes como un alma victimaria, es decir, como una ofrenda para Dios, se convierte en tu mayor bendición. Porque lo estás dando a Dios por tu condición de pecador, de leproso, de leprosa. Y Dios, acogiendo tu lepra, entonces te puede decir, tus pecados son perdonados. Amén.
estás limpio de la lepra. Pero si no tiene nada que ofrecer, si no tiene la capacidad de decir, Señor, me ofrezco como víctima. Cristo no tenía pecado y se hizo víctima por nosotros. Y Él no tenía lepra. Él no tenía pecado, tú y yo sí. Y cuando nos viene la enfermedad, cuando nos viene la prueba, cuando nos viene el honor, rechinamos contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta prueba? Porque te ama, te está purificando, te está sanando. Puede ser contradictorio esto, ¿no? ¿Cómo me va a sanar si estoy enfermo? Sanando tu alma. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve? Entiéndanlo. Vamos a morir un día. Vamos a ser sacrificados. Entonces es tiempo de que podamos renovar esta alianza. Finalmente, dice que el único que estaba autorizado para admitir a una persona milagrosamente curada era el sacerdote, mandado por el Señor. El sacerdote declaraba, una vez que el leproso era sanado o milagrosamente curado, dice, puede ser readmitido a la sociedad. Es decir, podía volver al templo, podía volver a su familia, era readmitido. ¿No hay un sacramento parecido? Ustedes saben que antiguamente cuando una persona cometía un pecado, sobre todo de dimensión social, o sea, que era conocido públicamente, un adúltero, una adúltera, algo así, por ejemplo, o incluso un asesino, porque todos los pecadores tienen la oportunidad de redimirse. No importa cuál haya sido tu pecado. Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere, sino que cambie su conducta. Entonces, el Señor, cuando viene, ellos que se dan cuenta que ya habían caminado bastante, pero cuando ven que la piel se le puso como de un recién nacido, solo uno vuelve atrás, postrado rostro en tierra, le dice, gracias. Y Jesús pregunta, ¿y los otros 9? ¿No es esa nuestra sociedad hoy? ¿Cuánta gente vuelve a dar gracias a Dios? El don de tener el alimento diario. ¿Tú sabes qué es un don? Cuando hay gente que hoy literalmente está muriendo de hambre. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por los hijos, por la familia, por los alimentos que recibimos? Hay gente que come y nunca tiene un motivo para decir qué rica estuvo la comida. Fulano la hizo. Pero te has puesto a pensar que esos alimentos vienen del fruto del trabajo de la tierra, de las plantas, de los animales, y que todo eso lo creó Dios pensando en ti. Que los alimentos son fruto de la creación de Dios para nosotros. ¿Cuántos tienen el pensamiento para agradecer a Dios? Qué rica estuvo esta hamburguesa. ¿Y quién hizo ese animal, esos panes, esas lechugas, esos tomates que tú ingieres? Y nunca dicen, gracias Dios. Gracias. ¿Ah? Nunca. Somos una partida de malagradecidos. Por no decir otra cosa peor. Mal agradecido. Por eso la palabra hoy nos llama a la gratitud. A ser agradecido. Y agradecer a Dios sus bondades que no tienen límite. Dice que había una fábula. Dios hizo una gran cena. Y en esa cena invitó a todas sus virtudes, todas las virtudes. Y habían 2 virtudes desconocidas. La virtud de lo que llamaríamos la beneficencia. Creo que la palabra la entienden, ¿verdad? Beneficencia. Y la otra virtud es la gratitud. ¿Qué es la beneficencia? El bien que hacemos a otros. Por ejemplo, nosotros tenemos una obra de beneficencia. Los niños, la historia que tenemos aquí, que han pasado por aquí, historia que reservamos, niños que han venido de la calle, niños que fueron
tirados en un tinaco en algún momento, niños que sus propias madres los maltrataban, sus padres los maltrataban. Entonces, Dios nos dio esta obra como albergue de beneficencia. Nosotros no cobramos por eso. Si cobráramos por el favor que hemos hecho a la sociedad, seríamos millonarios, pero tampoco necesitamos, no queremos que nos pague la gente, que nos pague Dios. Y esa es la opción que hicimos aquí, una obra de beneficencia. ¿Ven? Y por eso Dios no nos ha dejado nunca de proveer. Yo lo he dicho tantas veces, pero es bueno que lo sepan. Aquí ninguno tiene un sueldo, ni el cura. Y la gente dice, ¿cómo saca usted todo eso? Beneficencia, Dios paga. ¿De dónde salen esos viajes que usted hace? Dios provee. Dios provee. Porque Él sabe lo que estamos haciendo para su gloria. No estoy cobrando, no cobramos. Ninguna hermana aquí cobra un sueldo. Hay momentos en que la cosa está estrecha. Porque también hay necesidad de mantenimiento. Esto no es solamente tener, sino mantener. Mantener la obra, que pueda seguir prestando el servicio. Bueno, volviendo a la fábula. Estaban las dos que no se conocían. ¿Por qué no se conocían? Porque no se ponen en práctica. Ni somos beneficiarios para otros, ni somos agradecidos. Entonces, por fin se conocieron. Y esa es una de las tantas virtudes, o de las dos virtudes que hoy hace falta. La beneficencia, o sea, hacer el bien a otro, y la gratitud, aprender a decir gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar contigo. Gracias por el don de la vida. Gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias incluso por la ropa. Uno tiene que aprender a ser agradecido. No trae la sandalia que me regaló un difunto. Bueno, pero me gusta. Y cuando la recibí dice, gracias por el muerto. Que yo tengo la certeza de que está en la presencia del Señor. Porque con nosotros fue generoso. Con nosotros, y nos consta, no voy a entrar en detalle, porque el mérito es para Dios. Fue un hombre extremadamente generoso, para gloria del Señor. Entonces uno tiene que aprender a ser. A ver, las dos virtudes que hace falta hoy en la sociedad. Benevolente, o sea, beneficencia, obrar el bien a otro, y la gratitud. Con esto vamos a quedarnos pidiendo a Dios esa gracia. Yo veo muchos católicos que nos falta las dos cosas. Puede que falte otra virtud, pero esas dos de manera muy especial hoy. La gente a veces se queja, la gente a veces hace manifestaciones, que no digo que esté malo hacer manifestaciones y de quejarse, pero veo muy poco el tema de la gratitud. Entonces yo quisiera que ojalá le quedara a ustedes esta enseñanza. Soy agradecido, soy realmente agradecido con los beneficios que Dios me da. Así como Él también me permite decir, mira, vamos a la casa del Señor. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque somos agradecidos. ¿Qué celebramos? Acción de gracia, Eucaristía. A eso venimos. Y pensar que hay algunos que vienen amargados a la misa. Y pensar que algunos vienen como, ay, ¿a qué hora se va a terminar esto? Porque tiene su mente en otra cosa, no en Dios. ¡No en Dios! En su propia humanidad. Y cuando te llega el día de pelar el bollo, de morir, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Ustedes, queridos hermanos, no jueguen con su salvación. No jueguen con su salvación. Porque así como Dios es misericordioso, también es justo. Y dará a cada quien lo que merece. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos estás instruyendo. Ayúdanos a ser benevolentes. Ayúdanos a ser de corazón generoso. De corazón que sea caritativo y agradecido. Toda la gloria, el honor y la alabanza sea para ti, oh Dios Padre tierno y misericordioso, que en unión de tu Hijo, nuestro Redentor, que se hizo víctima por nuestros pecados, vive en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.